Muy buenas, chavales. Bienvenidos a La Hora de Padri. Hoy con un MC, productor, Surekiz. Estaba hablando ahora con él de que le he descubierto recientemente por el disco del Ochoa, que le tuve hace poquito aquí también, presentándolo, Cantábrico. Nada, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí en la hora de Padri y un placer que estar aquí poder charlar un poco contigo. Me llamó la atención el tema, no solo el tuyo, hay varios que me han gustado. Bueno, me parece un disco, ahora me dices tú qué opinión tienes, pero me parece un disco, se lo dije a él, muy, muy redondo, bien conseguido, está bien empastado, todos esos beats que utiliza con la gente que ha elegido para rapear encima de ellos. Queda un trabajo curioso. Y uno de los que me gustó era el tuyo, el de La Conte también me moló bastante. Además, eso, descubriéndoos. Probablemente, yo tengo muy mala memoria, probablemente me haya llegado algún tema vuestro en algún momento, he visto que habéis estado activos, además me sonaban los nombres, pero claro, una cosa es eso y otra cosa es ubicarlo y decir, hostia, es esta persona, tal día vi tal cosa o escuché tal cosa de estos chicos y tal, pero he visto que también con la Oconte, ahora que lo mencionamos, tienes un disco. Bueno, vamos a empezar un poco por el principio. ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cuándo empezaste? ¿En qué función? Porque es lo que hemos dicho, eres productor y MC. Sí, bueno, pues yo llevo ya en la escena del rap o del hip hop activamente desde, pues ya casi ni lo recuerdo, debía tener como 12 o 13 años aproximadamente. Yo vengo originalmente del mundo del graffiti, yo ya lo he contado algunas otras veces, inicialmente lo mío era únicamente graffiti, no tocábamos nada de música, ¿vale? Y a raíz de, pues eso, de introducirme en el mundo del graffiti, conocí gente dentro de la escena de mi ciudad, entre ellos, por ejemplo, Mac, ¿vale? Que es mi compañero de grupo de D-Minds, y él, junto con otro chaval que es Azel, también tienen un grupo, ¿no? Que era Mentes Disidentes, y a partir de allí, pues bueno, yo como me empecé a enfrascar un poco a escribir y tal y cual, y a raíz de eso, pues los tres acabamos montando Mentes Disidentes, ¿no? Y que luego posteriormente se llamaría D-Minds, ¿no? Que sería un poco más abreviado. Y claro, nos pasaba lo que nos pasaba a mucha gente que empieza, esto para que nos ubiquemos un poco, estamos hablando de 2010 aproximadamente, ¿vale? 2010-2011, y lo que nos sucedía en ese momento, pues bueno, falta de recursos para grabar, no sabíamos cómo hacerlo, no teníamos tampoco ninguna persona ahí que nos pudiera echar un poco una mano, y tampoco teníamos beats, ¿no? Cogemos beats pues, yankees o cogemos beats de uso libre, por así decirlo. A raíz de eso, pues fue como en plan, bueno, tenemos que definir nosotros hicimos como algunos trabajos con beats de otra peña y al final fue como en plan, bueno, tenemos que definir un poco un sonido que sea nuestro, ¿no? Y que sea algo nuestro y que tengamos la posibilidad de expresarlo al 100%, y eso implicaba, una parte importante era el tener beats. Y ahí es donde entré yo y dije, bueno, pues voy a probar un poco con esto, ¿no? Y al principio muy precario, absolutamente muy precario, pero poco a poco pues fui desarrollando y fui produciendo, etcétera, etcétera, y en 2013 pues sacamos nuestra primera referencia, que ya llevaba un tiempecito grabada, sacamos nuestra primera referencia, que es el Cubo, eran unos 6 temas que ya eran todos autoproducidos, ¿no? Ya era producido por mí, grabados ya los conseguimos grabar en un estudio, etcétera, etcétera. Entonces ya fue como una referencia un poco más seria, ¿no? Que ya no venía con esos beats yankees o lo que fuera, ¿no? O beats random de cualquier sitio. Entonces, a partir de allí, pues bueno, pues fue compaginando un poco lo que es la producción y lo que es el NSYNC, y al final, pues bueno, entré en la vorágine de las máquinas, que es un poco a lo mejor por lo que hoy en día alguna peña me tiene más ubicado, ¿no? Por el tema de producir siempre fuera del ordenador y utilizar hardware y demás. Y eso fue alrededor de 2015, un par de añitos después de empezar a producir. Mis colegas de alrededor, que ya empezamos a conocer más gente dentro del mundillo, sobre todo en la parte ya más de Barcelona, ya no tanto local en nuestra ciudad, nosotros somos de Sabadell, estamos como a 20 kilómetros de Barcelona. Y a raíz de eso, pues empezamos a conocer más gente de Barcelona que producía y demás, y ellos utilizaban una cosa que para mí era muy loca, que era como la MPC, que es la MPC, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya empecé a empaparme más y empecé a trabajar con el cacharreo hasta casi el día de hoy, ¿no? Eso es un poco el tema. Y luego, pues bueno, pues por ejemplo, los contactos que comentabas con Javi o con Ochoa y demás, pues eso ha ido surgiendo un poco pues, a raíz de ir haciendo cosas, ir sacando cosas. Pues por ejemplo, Javi tiene un grupo con Eichiza que es Palm Trees, y ellos vinieron a Sabadell, bueno, no sé si ahora mismo ubicarlo en el tiempo, pero ahora fácilmente unos 7, 5,
entre 5 y 7 años, ahora mismo no sé ubicarlo bien bien, vinieron a Sabadell y nos grabamos un EP con D-Minds y Palm Trees. A raíz de ahí los conocí, a raíz de Jaime de Hechizo también conocí a Ochoa, que lo conocí en un bolo que tuvimos en Pontevedra. Entonces, bueno, fueron como haciéndose las piezas del puzzle y al final pues ha resultado pues eso, ¿no? Que Javi y yo hemos tenido una química muy grande, hemos trabajado un álbum juntos, ahora estamos trabajando otro en conjunto. El álbum que sacamos, que fue Canvas, era yo como productor y Javi como MC, y ahora estamos en otro proyecto en el que yo estoy como productor, pero también estoy como MC. Entonces estamos rapeando los dos, tenemos bastantes temas juntos y pues bueno, ahora formamos ambos parte de Tapes for Us, que es el sello que estamos operando, que tenemos en conjunto con otra gente también de aquí de Sabadell y de Barcelona, etcétera. Entonces, pues bueno, al final montamos la película de esta forma, ¿no? O sea que sí, bueno, que ya habéis sacado material, le has dado mucho eso a tu faceta como productor, dices que a lo mejor eres más conocido por eso, por el hecho de utilizar, pues no sé, cacharros, MPCs o cosas Sí, de esas, ¿no? No obstante, sí que hay un cambio en tu sonido, por ejemplo, lo último que has sacado, el último trabajo completo que has sacado, por así decirlo, larga duración, ha sido el de, ¿cómo era? Lo tengo por aquí apuntado, un instrumental, ¿no? El Liquid Beats. la de Liquid Beats, correcto, sí. Una Big Tape. Y, por ejemplo, eso tiene un sonido mucho más, ¿cómo decirlo? Boom bap o oscuro a lo mejor que lo que hiciste con la Conte, ¿no? Que es más low, Claro, más luminoso, es más. O sea, tiene correcto. varias vertientes también como productor. Exacto, sí, porque al final, hablándolo con Javi, yo sé que él tradicionalmente le acaban funcionando mucho estos ritmos que son como tú has dicho, ¿no? Más luminosos, más soulful, más jazz. Entonces, también Canvas es un álbum que se ha ido que no se ha producido, ¿cómo decirlo?, empezar un día y acabar un día, sino que es un álbum que se ha ido como gestando a lo largo del tiempo, que algunos beats son relativamente modernos, otros son bastante antiguos. Estamos hablando de que a lo mejor pues, esto salió en 2020. A lo mejor tengo beats ahí de 2016 aproximadamente. Entonces, bueno, se ha ido como gestando poco a poco, ¿vale? Entonces, era más en plan, bueno, pues mira, este ritmo encaja, pues lo podemos utilizar. También Javi madura mucho sus letras, su forma de escribir le da bastante tiempo, ¿vale? Entonces hemos ido generando con eso. Por lo tanto, el sonido de Canvas no es tampoco un representativo de mi sonido más actual. Quizás sí lo es más el rollo Liquid Beats, sobre todo a nivel de, por ejemplo, en Sing y producción, Shinobi sería como lo más actual, quizás, seguramente, dentro de toda mi trayectoria. Pero sí, es lo que decíamos, ¿no? Al final yo me acabo centrando mucho en el tema boom bap, ¿no? Al final es lo que más me llama. Que si es un boom bap más el soulful y tal, tipo a Red Cold Quest, para que os entendamos también, evidentemente, ¿no? Pero al final el cuerpo me acaba pidiendo mucho ir a lo oscuro. No sé por qué, pero al final es algo que me viene y me sale así, ¿no? Y sí, quizá a lo mejor es porque yo he consumido mucho el rollo más oscuro, yo me siento muy influenciado por el rollo Queens, de la Golden Era neoyorquina, un sonido muy Celta Skelta, Mobb Deep, todo ese rollo a mí me atrae muchísimo. De hecho, es lo que más consumo a nivel de escucha mía, ¿no? Entonces, al final, pues supongo que uno lo acaba vomitando también en lo que hace. Es curioso porque tanto una vertiente como la otra están de moda, cada una en su ámbito. Definamos de moda. Bueno, han vuelto un poco a la primera plana después de la erupción del trap, del drill, de tal. Ha vuelto a coger un poquito como ese espacio, que nunca lo perdió del todo, porque además en España siempre ha gustado el rap clásico y siempre ha sido muy representativo de lo que se hace aquí, pero no sé si estás de acuerdo en que con varios grupos que están saliendo, incluso gente bastante joven, están cogiendo ese sonido, luego estáis vosotros, o luego, pues eso, en el disco de Ochoa es lo que más predomina, aunque hablando con él me dijo, no, yo incluso estoy haciendo reggaetones, lo que pasa que, bueno, ya saldrá en su momento o cuando me convenza, pero vamos, no es que lo haya hecho aposta, pero es uno de los estilos que le gustan y que sin duda está ahora como de moda, eso, entre comillas. Pero luego también el rollo lo-fi también, o sea, el rollo más soulful y todo esto también, a un nivel instrumental. Hablaba con un productor que tuve, Ed Baby, que está entrando en un montón de listas y está teniendo un montón de oyentes
mensuales en Spotify por eso, porque le meten en listas para estudiar o en cosas así. No sé cómo ves Claro. un poco los dos fenómenos. Claro, y a ver, yo en mi caso siempre he tirado más al álbum más tradicional, ¿vale? A unas baterías más gruesas y no tanto ese sonido más chill hop que llaman, ¿no? Que es ese rollo como más suave, como a lo mejor con breaks rotos y demás, que lo he hecho porque sí que lo he hecho, es una cosa que he ido... Es que esto tampoco es muy nuevo, que digamos, en realidad, o sea, ya lleva un tiempo. Son cosas que he estado tocando porque yo también he trabajado con la SP404, que es como el sonido más característico que hay en este tipo de escenas. Lo que pasa es que al final acabo volviendo mucho más a la madre, ¿no? Y acabo volviendo más a un más tradicional y ahora, pues, por ejemplo, estoy trabajando con ciertas máquinas que me evocan más a eso, ¿no? También yo, por ejemplo, todo el mundo del lo-fi yo lo descubrí cuando adquirí la 404 a raíz de ir aprovechando, bueno, pues, todo este efecto del hardware, de producción en hardware, ¿no? Yo adquirí una 404 y había como el submundo del lo-fi, que para entonces no era extremadamente conocido. Entonces es cuando hice migas con Eddie Mugre, etcétera, etcétera. Entonces, ese sonido, indagando y mirando, pues yo al final entré mucho más en el tema del lo-fi, que al final ha sido como un poco mi marca, que ha sido como un poco lo que me ha ido definiendo, pero ya no he cogido el lo-fi de chill hop, de como, digamos, lo que hace, por ejemplo, Cráneo o lo que hace Láser, ¿no? Que es ese tipo de sonido como más suave, más tranquilo, etcétera, etcétera, que mucha gente le llama lo-fi. Yo no estoy 100% de acuerdo con que eso sea lo-fi, porque a efectos técnicos podríamos discutirlo. Yo me he ido cogiendo más a un lo-fi mucho más primigenio, más rollo, para que nos entendamos, Wu-Tang Clan, ¿no? Que es ese rollo extremadamente sucio, es un rollo pues muy de sampleo de vinilos, con unos samplers viejos, con una baja resolución y con un sonido más oscuro y más perturbante, por así decirlo, ¿vale? Entonces, esa otra vertiente del chill hop, que ahora que también está como muy en auge, la he trabajado, pero nunca me ha interesado mucho. Igualmente, evidentemente, pues yo respeto todo ese rollo de producción y me parece perfecto que la gente trabaje con ese tipo de cosas. Sí es curioso o sí que es interesante remarcar que ese corriente de lo-fi lo que ha dado potencial mucho es el beatmaking en sí, porque es lo que tú has comentado, ¿no? Es simplemente, muchas veces se basa es casi un género instrumental, por así decirlo, o un subgénero instrumental, lo cual está de puta madre porque hasta ahora pues había dificultad para que los beatmakers tuvieran esa representación, por así decirlo, y este tipo de subgéneros le dan muchísima importancia. De hecho, hay poco rapeado sobre esto. O sea, hemos dicho aquí, por ejemplo, en España está el Cráneo Láser, habrá más peña, pero tampoco es una cosa que dices, la Virgen, ¿no? ¿Cuánta gente hace este tipo de rollo? Pero en cambio sí que hay muchos productores que están trabajando este tipo de sonido y a mí me parece fantástico porque al final se ha encontrado un ecosistema, ¿no? Donde la producción en sí brilla por sí sola sin necesidad de un MC, ¿no? Yo tampoco es que ataque a los MCs, pero sí que es una cosa que, o sea, pues está bien que por fin haya un escenario, ¿no? Que sea propio del mundo de la producción. En cuanto a lo de Liquid Beats y tal, a mí también me ha sucedido que curiosamente se me han metido en listas y se me han metido en sitios que yo no pensaba que eso fuera a desembocar a algo relativamente así como notorio, y al final así ha sido porque la han metido en listas de beats de peña, y hay mucha peña que está solo escuchando beats que tienen esas listas y realmente pues bueno, es un escenario que yo siempre, nunca me hubiese imaginado, ¿no? que llegaríamos, pero bueno, la verdad es que está bien, bienvenido sea, y todo lo que sea, pues eso, mover un poco la cosa pues está bien, ¿no? Sí, las plataformas están sacando nuevas formas de mover la música que hace unos años no parecían muy populares y a lo mejor ahora de repente son más populares eso, ¿no? Que un productor a lo mejor pega más petardazo con sus discos instrumentales o con sus singles instrumentales en un momento dado que lo que tiene con un rapero, un cantante X. Es curioso, pero bueno, que también está bien, ¿no? Se abre un mundo de posibilidades, se le da más valor a la música intrínsecamente, no solo al hecho de tener un artista, un cantante, un intérprete, sino que la Claro, música en sí también tiene claro. su hueco, y además que tú eres muy de eso, o sea, por lo menos la mitad de tu producción que hay ahí en el Spotify, por lo menos es puramente instrumental, entonces a ti también es algo
que te puede interesar. Sí, bueno, en realidad yo trabajar, o sea, Liquid Beats es la primera beat tape que he trabajado en sí, y en realidad más que una beat tape fue como que sí, también, yo estaba trabajando en un álbum puramente instrumental, que ahora mismo lo tengo un poco aparcado porque he querido meterme en uno que no fuera instrumental, pero también rapeara, que sea como un Shinobi parte 2 por así decirlo. Pero Liquid Beats básicamente era como una recolección de beats que hice durante la cuarentena y que al final, pues bueno, tenían todos más o menos una coherencia porque sonaban más o menos homogéneos, estaban hechos con el mismo hardware, entonces fue empaquetado y lo saqué. Yo tampoco he explotado mucho esa vertiente de productor, como a lo mejor, por ejemplo, lo ha hecho otra gente pues, que se ha dedicado mucho más a hacer beat tapes, o mismamente lo que ha hecho Ochoa de un álbum con muchos MCs, que es una cosa que a mí personalmente me gustaría mucho hacer, lo que pasa es que no sé si tengo el valor de hacerlo, porque gestionar tanta gente es, bueno, tiene que ser complicado, sé que es complicado, sé que se ha pegado un curro, yo mismo, por ejemplo, me colgué un poco del tema, me costó sacarlo, entonces imagino que con mucha más gente pues sería mucho más complicado, ¿no? Entonces sí que creo que estos álbums tipo de figura como productor central tienen muchísimo mérito por eso, ¿no? Porque al final coordinar toda esta gente y sacar una obra cohesionada con muchas voces distintas y tal es jodido, ¿no? En ese sentido, pues ahí ya le lanzo los props a Ochoa, que ya se lo dije, le dije, hostia, esto tío no es fácil de conseguir, lo que has hecho no es fácil y son muchos temas y encima pues pudiendo sacarlo en un doble vinilo, ¿no? Que eso es aún más locura, ¿no? Sí, a un nivel artístico está muy conseguido el disco por esa cohesión que dices, que yo también se lo comenté, pero luego es verdad que a nivel logístico no se quejó demasiado. Le pregunté si había sido mucha locura y dice, hombre, es complicado, pero Claro. realmente no parecía que le hubiese costado mucho el hecho de reunir a todos los artistas dentro de lo que cabe. Lo que sí, luego, eso, el artista hoy en día o el productor o el cantante tiene todo el trabajo después de ocuparse de los videoclips, de ocuparse de las portadas, de ocuparse de los vinilos, de ocuparse de las redes, de las plataformas, y parece que por ahí sí que es lo que más le ha cansado, y en las charlas que tengo siempre es de lo que más se queja la gente, ¿no? Es en plan, bueno, hacer música, vale, me ha Claro. cansado, pero lo que ha venido después y cómo lo he tenido que mover es lo que yo no estaba preparado para esto y lo que a mí me quita la vida. Es que yo esto lo comenté con un colega hace mucho tiempo, que es con Spliffman, y él me soltó una frase que al final fue muy demoledora, que era, tú no puedes ser delantero, portero, árbitro y espectador a la vez, ¿no? Entonces no puedes serlo todo. Y eso es verdad, es uno de los problemas que nosotros nos enfrentamos como artistas independientes, por así decirlo, en el que nos tenemos que gestionar un montón de cosas. Y eso acaba reduciéndose en que no llegas a todo directamente. Entonces, nosotros montamos la plataforma de Tapes Foras un poco para intentar ayudar y ayudarnos entre todos a poder eso, ¿no? Editar y sacar cosas adelante y tal, pero también, por ejemplo, en mi caso personal también pues eso se ha visto afectado también en que mi propio trabajo no se ha podido tampoco desarrollar tanto en la medida de que he estado, pues eso, haciendo movidas para el sello, etcétera, etcétera. Pero sí, eso es una cosa que es complicada, es muy complicada y que al final, pues bueno, o tienes suerte de que tienes un equipo y tienes una gente que apuesta por ti y dice, pues venga, pues yo te voy a hacer esta faena a cambio de que después, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Si pegas el pelotazo, pues me voy contigo, lo que sea. O tienes esa suerte o no te queda más que apechugar y que currar y que currar y que currar. Es que no hay más, ¿no? Ese es un poco el punto de ser independiente, es lo malo que tiene, ¿no? Luego hay otras cosas que son buenas, pero lo malo es eso, que te lo comes todo tú. Has dicho que no te importaría, que incluso te gustaría hacer un trabajo tipo pues, el Ochoa, con varios involucrados, featurings y demás. No obstante, la impresión que me das y la impresión que me dais es que trabajáis un poco en circuito cerrado. No sé si en circuito cerrado me refiero con un Sí, sí, círculo sí, sí, pequeño sí, de gente. bien. No sé si por elección personal o porque no se ha dado la ocasión de trabajar con más gente, sois muy vuestros para lo vuestro, o es que, no sé, estáis esperando un poco que los contactos fluyan. ¿A qué se debe A eso? ver, O bueno, a lo mejor no estoy en lo cierto. ¿Cómo lo ves tú? no, es una buena reflexión. No hay un motivo específico de ello. Yo creo que al final nos sentimos como, hemos generado como un grupito en general de una serie de
yo creo que son unas 20, 25 personas aproximadamente en la escena, en las que todos más o menos nos conocemos bastante bien, nos llevamos bien, entonces creo que esa es una correlación en la que nos sentimos todos bastante cómodos, ¿no? Yo sí que trato de abrirme a otra gente y trato de trabajar con otra gente. Lo que pasa es que yo tengo un pequeño problema personal con todo esto, y es que yo no soy especialmente rápido trabajando, no hago muchísimos beats, no escribo súper rápido, no grabo súper rápido, entonces eso de cierta forma dificulta. ¿Por qué? Pues por una serie de cuestiones personales mías en las que yo soy autónomo, trabajo por mi cuenta, tengo una familia, tengo una casa, etcétera, etcétera. Entonces, si yo pudiera dedicarle muchísimo más tiempo a la música, pues claro, yo me marcaba pues 20 beats a la semana, y entonces eso se repartía, ¿sabes?, en volandas, no hubiera ningún tipo de problema. Como no es así, y como aunque yo haga 20 beats, los 20 no me van a gustar y me van a gustar 5 o 4, con suerte, pues esos 4 acabo guardándolos un poco como el paño, ¿no? Y los acabo, pues los trabajo yo, los cedo a gente que es más cercana. Pero no estamos cerrados a nada, ¿eh? A mí cualquier persona que me ha venido y me ha preguntado, gente de España o gente de Latinoamérica, también me han preguntado, y la respuesta generalmente ha sido positiva, a no ser que yo tenga en algún momento dado, pues por ejemplo, ahora recientemente me he mudado, tengo el estudio aún que tengo que hacer una serie de ajustes, entonces llevo yo un mes y medio que no estoy para nadie, porque no he podido hacer nada al respecto, a no ser que no haya una circunstancia de ese tipo. Yo siempre estoy bastante abierto a temas. De hecho, ahora yo creo que ahora es un momento donde tenemos bastante movimiento con terceras personas. Lo que pasa es que no se ha visto aún reflejado, porque las cosas de Palacio a veces van un poco más despacio, pero sí que hemos estado colaborando con otro tipo de gente, ¿no? Lo que sí que al final, sí que es cierto que no sé por qué, y tú lo has dicho, hay un punto como endogámico, ¿no? De como más de crew, y de salir con la crew, y de reforzar un poco la crew. No sé por qué, no sé si es por una cuestión tradicional nuestra, o si es porque lo hacemos sin darnos cuenta, pero tampoco es que nosotros tengamos, no sé cómo decirlo, no estamos en contra de nadie, no estamos enfadados con nadie, ¿eh? Simplemente es una cuestión que es como nosotros hemos ido entendiendo un poco más la música, y también porque aquí voy a pegar una pequeña púa. Hay mucha gente que busca mucho la notoriedad colgándose en otros artistas, ¿no? En el hecho de decir, pues mira, voy a hacer una colabo con no sé quién porque tiene mucho hype, o voy a hacer una colabo con no sé cuántos porque tiene también tal y me va a interesar. Nosotros nunca hemos visto la música de ese sentido, hemos visto mucho la música como personas, entonces hay una conexión con esa persona, hay una buena vibra con esa persona, vamos a hacer la música adelante, ¿no? Que no hay una buena vibra, es independiente de si tiene muchas views o no tiene muchas views. No lo voy a hacer simplemente porque no hay una buena vibra. Y ha habido momentos donde ha habido buenas conexiones con gentes que luego no la ha habido más adelante, y ha sido como en plan, pues bueno, pues ya está, no pasa nada, no vamos a hacer más música juntos, ¿sabes? No hay ningún tipo de problema, tú por tu camino y yo por el mío. Pero sí que es eso, que nosotros nunca hemos visto a la gente como números, por así decirlo, ¿no? Y eso creo que es algo que, bueno, no es que nos haga a nosotros mejores ni nada por el estilo, pero sí que ha sido una cosa que nosotros hemos sido un poco estrictos en eso, ¿no? Es decir, bueno, trabajamos con la gente porque son buena gente, ¿no? Porque son gente que encaja en nuestra metodología, en nuestra forma de entender la música, ¿no? Que para mí en ese sentido sí que es bastante importante, que la gente entienda la música más o menos como la entiendo yo, que no sea una cuestión de puramente económica, puramente monetaria, puramente de famoseo, del Instagram y de todo este rollo, sino que sea una cosa un pelín más pura. Y sé que eso a lo mejor puede ser un poco más polla vieja y tal, pero sí que es verdad que nosotros lo hemos entendido siempre así, lo hemos mamado así, lo hemos aprendido así, y así es como lo estamos intentando llevar a cabo, simplemente. Eso un poco también a nivel producción y demás. ¿Tú como MC tiendes a rapear sobre beats de otras personas o prefieres utilizar los tuyos? Hay de todo, ¿verdad? Porque hay gente que hay de todo. dice, odio. A mí me decía un productor barra MC, dice, yo no puedo producir, o sea, no puedo producir para mí, no me gusta nada, los tengo muy trillados los beats cuando me los pongo y ya no los veo como para frescos, como para rapear y tal. Claro. Y otros al revés, ¿no? Otros dicen, joder, es que a mí me gusta producirme a mí mismo porque es como más cómodo me encuentro, yo sé lo que quiero para mí mismo. El otro día me decía alguien que Kanye West hace poco, o bueno, no sé si hace poco, me lo dijeron hace poco, pero no sé cuándo son las declaraciones de que todos los buenos MCs, o para ser un buen MC, te tienes que producir a ti mismo, ¿no? Porque, bueno, alguna cantada de estas que sueltan. ¿Cómo es en tu Una caso? perlada. Bueno, yo
lejos de estar de acuerdo con Kanye West, que en muchos casos no estoy de acuerdo, en este caso sí, estoy un poco de acuerdo, de que un buen productor, o sea, un buen MC sabe un poco de beats y un buen productor sabe un poco de rapear, ¿vale? Yo creo que eso es un punto bastante clave. Yo me produzco mucho a mí mismo, no tengo ningún problema con eso. Tampoco tengo problemas con que otros productores que me gusten me pasen cosas. De hecho, generalmente, o sea, yo he trabajado con varios productores y he rapeado sobre varios beats de trapeña. Lo que pasa es que mis álbums sí que los produzco yo siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque trato de hacer una música que aunque sea muy bomba y que a veces sea mucho en plan, pues, ego trip y todo esto, ¿no? Que mucha gente lo acaba asociando a eso, siempre hay como un trasfondo, siempre hay un poco una historia y un mensaje y unos conceptos y tal. Y me ayuda bastante el hecho de hacerlo, de hacerme mi propia música a mí mismo, ¿no? En ese sentido, el autoproducirte te ayuda a generar ese viaje emocional, que es lo que considero que tiene que tener un álbum, ¿vale? Hablamos de estos conceptos porque yo trabajo en álbums. Hay gente que trabaja en singles, entonces trabajar en singles es más sencillo. Puede ser un productor de cada uno porque cada uno puede sonar como un tema puede sonar de una forma, otro tema puede sonar de otra forma, ¿vale? Pero yo como trabajo mucho álbum y trabajo mucho una línea no rígida, pero sí como definida, ¿no? Que sería más, pues eso, lo que hemos hecho con Pap, más rollo oscuro, golenera, prefiero producirme a mí mismo, ¿vale? Entonces acabo haciendo mucho de esto, pero bueno, que yo he trabajado, por ejemplo, con gente como pues, el mismo Ochoa, y Spalding, con el Locamals estoy haciendo cosas. Voy trabajando con otros productores, pero si quisiera incorporarlos en mis proyectos, ya lo veo más complicado. Al final siempre los acabo poniendo como un bonus track o alguna cosa por el estilo, o una otro, o alguna cosa un poco más diferenciada, que no dentro del propio sonido del viaje del álbum, porque me rompe un poco los esquemas, ¿no? Y porque yo produzco de una forma bueno, ya llevo muchos años esforzándome en intentar tener como mi propio estilo de producción, entonces veo que hoy, si me incorporo otra gente, pues se rompe un poco esa como cohesión, ¿no? Y yo creo que una de las cosas positivas de mi música al final es el poder ofrecer eso, ¿no? Tú te escuchas Natural Forces o te escuchas Shinobi y son álbumes que son como cerrados y que es evidente que todo tiene una progresividad de una línea, porque todo está hecho, siempre tiendo de hacerlo con las mismas máquinas, que todo sea como muy homogéneo en el sonido. Entonces, claro, si yo trabajo con la 1200 y alguien me mete un beat de la MPC 2000, pues ahí no acaba de encajar del todo en el sonido. Entonces, a nivel de álbum sí, pero luego singles y cosas por el estilo que me acaban pidiendo, pues al final lo trabajamos sin ningún tipo de problema. Yo no me cierro que una persona me envíe ritmos y yo lo rapeo o lo que sea. Lo que pasa es que sí que seguramente no entrarán dentro de un álbum mío. No voy a hacer... por eso también hay una cosa que me gustaría comentar, ¿no? Yo hay gente como por ejemplo SD Kong, que en el último álbum, el de A la Prima, ya se lo comenté, le dije, tío, está muy guay porque has conseguido reunir muchos productores distintos y todo suena muy parejo, y eso me parece realmente complejo porque cada uno tiene como su estilo y su forma, pero has sabido seleccionar unos beats o trabajar unos beats determinados con múltiples productores, porque hay bastantes productores ahí metidos, y todo suena en una misma línea, ¿no? Y eso también me parece que a nivel de MCing es un trabajo que no es nada despreciable, porque no es tan sencillo, ¿no? Porque cada uno puede decir, hostia, pues este beat me mola, y este otro beat me mola, y ves algunos álbumes o algunos EPs que dices, vale, están bien los temas individuales, pero en un conjunto suena raro. Suena raro en la medida de que el tema 6, tío, no tiene nada que ver con el tema 2, porque a lo mejor el 2 es como muy minimal y el 6 es como muy orquestral, ¿no? Que sí, individualmente estarán bien, pero en conjunto hay algo que a mí me grilla. Yo es que soy muy analítico en ese sentido. Y luego cuando un MC coge y dice, hostia, pues por eso, el ejemplo que te ponía de Sticom, coges y dices, hostia, es que creas una línea con diferentes productores y todo es más o menos parejo, joder, de puta madre, ¿sabes? O sea, eso también es un trabajo del MC que pocas veces se ve, ¿no? Sobre la mesa. En mi caso, soy más purista y al final me digo, pues me hago mis beats, ¿sabes? Como tengo esa posibilidad, pues me acabo haciendo los beats. Pero creo que hay otros MCs productores que también lo hacen mucho. Yo que sé, Dano, por ejemplo, lo ha hecho mucho también, ¿no? O el hecho de trabajar con un único productor también, ¿no? De decir, un MC y un productor, ¿no? ¿Por qué? Porque te aseguras de que
la línea de sonido va a ser más o menos pareja. El que busca la pieza del álbum completa acaba trabajando mucho eso o te pegas un curro como se lo pegó el Estico. Sí, has soltado ahí varias cosas interesantes. Lo de la capacidad del MC para elegir los beats, eso es esencial. No me acuerdo con quién lo estaba hablando el otro día, que es un talento importantísimo y es lo que distingue muchas veces una carrera de otra. Incluso puedes ver MCs en algunos casos que a lo mejor no son tan buenos, pero tienen esa capacidad muy desarrollada de elegir los beats que les van bien y de ponerlos bien en sus discos y tal, que llegan mucho más lejos a lo mejor con un sí que no tiene esa capacidad, que es bueno técnicamente, pero los beats o dicen, no los has elegido bien y eso es crucial y es algo que es verdad que... Eso le pasa mucho a Eminem, por ejemplo, que pudiera ser más bueno o menos, a veces escoge unos beats que son horribles y dices, tío, ¿cómo puede ser que alguien de la notoriedad que tienes tú, ¿sabes? Escoge unos beats tan malos, tío, o sea, que suenan como, que dices, tío, no es un ritmo que un head diga, hostia, pedazo de ritmos. Nadie conoce a Eminem por los buenos ritmos que coge, ¿sabes? Entonces, no sé, es un claro ejemplo de eso, de un MC que pueda ser más bueno. Eminem técnicamente es bueno, pueda ser bueno y tal, pero que luego elige unos ritmos que dices, tío, fatal, colega. Totalmente, y es como un trabajo en la sombra que pocas veces se valora y que es complicado, la elección de beats es complicada. A mí yo cuando he hecho música y demás, no es de lo que mejor se me ha dado, desde luego. Y es complicado, porque es complicado, tienes mucho donde elegir, o a lo mejor te pasa uno y dices, venga, voy a tirar con este, pero luego a lo mejor no tienes que tirar. O sea, en fin, que lo has dicho tú, que tiene mucho mérito, pero también me venía la reflexión de que esa forma de hacer, ¿no? Produciéndose uno a sí mismo o con un productor de la mano y haciendo todos los trabajos muy redondos con el mismo sonido, es algo bastante de la Golden Era, como decías, que es un poco tu referencia más importante. Entonces, entiendo que quizás no eres demasiado fan de todos aquellos discos, quizás de los 2000, 2010, no sé, de grandes figuras de un Rick Ross, un Lil Wayne, un T.I., ¿no? Que cogían a los productores de moda, de Neptunes, otro del Dre, otro no sé, de quien estuviera en ese momento en boga, y hacían un poco un collage de disco con muchos hits, pero que a lo mejor a ti no te gustaba tanto eso, que no hubiera quizás esa cohesión. El mismo Eminem también lo ha hecho. Exacto, o sea, a mí yo no puedo con esos álbumes, o sea, pues porque son álbumes que al final están pensados mucho la comercialización, ¿no? Donde tienes el radio hit, el segundo radio hit, que es más tipo balada, no sé qué, entonces son discos muy estudiados para esa comercialización. Yo no son de mi agrado, ni son de mi rollo, ni nada por el estilo. Toda esa escuela que ya empieza con esa sobredimensión de los sonidos electrónicos, a mí es una cosa que nunca me ha gustado, ¿no? Nunca me ha gustado, no me he sentido atraído por ella ni nada por el estilo. Sí me han gustado las movidas que pudieran ser un poco más, por así decirlo, trap o con 808 y ritmos más sureños, pero siempre que tenga un poco un sample base, que es una cosa que a mí siempre he defendido y me ha gustado mucho, ¿no? Toda la música que viene del sampleo me gusta mucho porque me recuerdan a todo con lo que trabajo, en la forma de entender la música, ¿no? Del rap concretamente. Entonces, cuando tú ves un 36 Mafia, cuando tú ves un Bones, por ejemplo, también, pues ves ciertas similitudes en algunos temas que dices, o sea, pues sí que son cosas que a mí personalmente me pueden llegar a gustar y que las escucho, no tengo ningún tipo de problema en escucharlas. Pero estas movidas, pues, lo que tú dices, un T.I., un Lil, lo que quieras, Lil Pump, a mí no me acaba no son cosas que a mí me llenen personalmente, ¿no? También encuentro que son producciones muy de fórmula, ¿sabes? Entonces, yo reconozco que yo vengo de una escuela que a lo mejor es como too much, ¿no? Porque a lo mejor son muy chapas en el sentido de decir, tenés un tío 4 minutos rapeando solo, sin estribillos, ¿vale? Y a lo mejor eso son cosas muy chapas, pero lo otro a lo mejor es demasiado llevar una fórmula con demasiados estribillos, con muy pocas estrofas, con tal. Entonces son estructuras musicales que a mí personalmente no me acaban de molar, independientemente de que algunos beats están muy guapos y están muy bien elaborados, ¿vale? Y que realmente te hacen vibrar en ese sentido de más de fiesta, por así decirlo, que eso lo consiguen en realidad. Pero yo, no es una música que después
vaya a consumir en mi día a día, ¿no? Porque no va a ser una música que en realidad me vaya a aportar demasiado. Que si voy borracho en un garito y me lo ponen, pues guay, pero si yo después me voy en tren para casa, pues no lo voy a estar escuchando, voy a estar escuchando otras cosas seguramente, ¿no? Entonces, toda esa escuela para mí es un rollo musical que yo nunca he participado, nunca me he sentido partícipe y nunca me ha gustado mucho, tampoco la vertiente española de toda esa escuela. Para mí, pues cuando hablamos de todo de esos años, pues nos vamos más a un Stones Throw o nos vamos a un rollo más indie, ¿no? Que sí que siga manteniendo un poco esa esencia pues, del sampleo, aunque después se evolucione, aunque después se incorporen sintes o se incorporen nuevos elementos y todo suene más limpio y tal. Sí que es algo que me acaba representando más que no pues eso, el rollo más club, que es una cosa que no me acaba de agradar. A excepción, por ejemplo, de 50. 50 Cent sí que es un tío que me gusta bastante lo que hace, pero si te fijas también es alguien que mantiene mucho el tema del sampleo. Si es que al final es muy clave eso, porque al menos para mí, ¿no? A nivel de gusto, es muy clave porque al final sigue como dando ese toque muy rap, ¿no? Tiene un toque muy rap en una medida de que sí puede ser más club, pero sigues ampliando y tal. Algunas cosas de Kanye West más del inicio también, ¿no? Pues el slow jams o cosas por el estilo, eso son cosas que a mí musicalmente está bien eso, está bien elaborado y es un hit musical, ¿no? Entonces hay cosas que no las puedes negar, es decir, eso está guapo y está bien elaborado, pero de allí al Jesus y a cómo ha ido derivando según qué tipo de cosas es como, puff, no... Aparte que aborrezco un poco a la persona, ¿no? O el personaje que se ha montado, musicalmente, bueno, pues se me escapa ya, es como ya te ha sido demasiado, ¿no? Ya estás en otros géneros. Yo que sigo mucho en la escena yankee de opinión, por así decirlo, ¿no? Y esos heads yankees que hoy en día pues ya tenemos unos 50 palos, una cosa así, hablan mucho de los culture vultures, ¿no? De los... ¿cómo sería la traducción? De los buitres de la cultura, ¿no? De los buitres de la cultura que se aprovechan de la cultura para proyectarse y después se desprenden de ella, ¿no? Se desprenden de ella y no quieren saber nada de ella y entonces ya hacen sus otras movidas que ellos ya les llaman experimentación o evolución musical o lo que quieras, pero la realidad es que tú te has aprovechado de un tipo de cultura, esto también ha sucedido aquí en España, te has aprovechado de una cultura y de impulsarte dentro de una cultura para después dejarla de lado y hacer otra movida, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí en España es Zetangana, ¿no? Es alguien que hacía una movida que entraba dentro de la cultura que después ha ido metamorfoseando a una cosa que ahora es absolutamente irreconocible. No podemos hablar de eso como rap, ¿no? Podemos hablar de otras cosas si queremos, pero entonces eso realmente está bastante mal visto aquí porque somos bastante permisivos en muchas cosas, pero en realidad está bastante mal visto que alguien se aproveche de todo eso para después hacer una cosa totalmente diferente. Y en esta escena, concretamente, esta escena más tipo trap, por así decirlo, pasa mucho. Y es una cosa que a mí, personalmente, pues lo veo y no me entristece porque no creo que tenga ese poder de entristecerme, pero sí es como, hostia, la aborrezco, ¿no? Es como, hostia, otra vez. Y muchas veces a mucha gente se le ve mucho el plumero de decir, hostia, es que tú vienes aquí a intentar sacar algo, ¿no? A sacar un rédito de algo para después proyectarte en hacer realmente lo que quieres, que a lo mejor no conseguirías esa fanbase o ese tal si no hubieses hecho previamente lo anterior, ¿no? Entonces, pues bueno, mi opinión con esa escena, como se ha visto mucho esto, no es muy positiva, no es una cosa que digas, hostia, qué guapo todo, no estoy muy convencido. Y siempre todo lo que viene lo cojo mucho con pinzas de a ver qué va a pasar con esto, ¿no? A ver qué va a ser esta gente, ¿no? He hablado de Zetangana, pero también podemos hablar de Eddie Gómez, ¿no? Que es alguien que empezó muy con el rap y ahora está haciendo pues, un reggaetón y que no tiene mucho que ver con la cultura de hip hop, por así decirlo, ¿vale? Pero bueno, yo supongo que también yo soy muy purista, muy cerrado, muy tal, que no sé qué, que es mucho una crítica que recibo en ese sentido, ¿no? Soy muy purista, muy cerrado, entonces, pues bueno, no entiendo los nuevos tiempos. Bueno, yo tengo una percepción quizás un poco más estricta de según qué tipo de cuestiones, entonces, claro, todo eso a mí ya se me figura en otros ambientes, independientemente de que podamos considerar o no si el trap es hip hop o no, eso es otro debate, ¿no? Pero dentro de toda esta movida, pues sí, hay todas estas figuras que a mí pues, me ponen un poco los pelos como escarpias, vamos a decirlo claramente.
Sí, bueno, es algo que se le acusó, por ejemplo, si lo llevamos al plano americano a Post Malone también, o gente... Correcto, correcto, sí, sí. De hecho, se le sigue acusando. Sí, hace poco he visto un tuit al respecto. Sí, sí. No Sí, sí. obstante, también el palo del rap más clásico o más respetuoso con el rap primigenio o con las raíces está también en buena forma. Lo hemos hablado aquí, hay muchos chavales haciendo un rap bastante estricto y bastante deudor de aquellos 90 y tal, y luego en Estados Unidos pues tienes no sé, la efervescencia pues de Griselda, ¿no? Que le está reivindicando un montón de gente, Randy Jewels, que aunque hagan cosas ahí con la electrónica y demás, también son como muy, muy rap. Tienes a Freddie Gibbs que hace movidas también muy en esa línea, o tienes Alchemist, sigue haciendo historias, sigue produciendo, sigue en primera línea de producción. Luego tienes también esa gente que va de un lado a otro, ¿no? Tienes a French Montana que se hace con el Harry y tal, el Harry Fraud se hace un disco entero y luego de repente pues hace una cosa más poperada, luego vuelve otra vez a tirar del rap. Quizás un poco eso, tirar un poco de las raíces o también le apetecerá rapear de vez en cuando algo más estricto y luego se hace una cosa un poquito más con gancho comercial. Pero lo que quiero decir, o un Action Bronson, yo qué sé, lo que quiero decir es que hay gente que está como en primera línea de la música urbana, por ponerle la etiqueta así más genérica, que sí que siguen haciendo un rap bastante estricto y bastante respetuoso, ¿no? Sí, de hecho creo que es un poco, que es una de las escenas más favorecedoras un poco para el tipo de sonido que a mí me gusta, ¿no? Hoy tenemos un entorno muy favorecedor en ese sentido, en el que ya, digamos, toda no sé si ha sido una década puramente o ha sido bastantes años, ¿no? Estos 5 o 6 años mínimo que hemos llevado, donde todo era masivamente 808 y doble tempos y tal y cual, y autotune y demás, ahora se está viendo cómo hay un resurgir de todo este rollo más boom bap, o drumless o más grimy o como lo queramos llamar, que también es un sonido oscuro, que es un sonido que está pegando. Yo en ese sentido me siento muy identificado, me gusta mucho, en realidad lo consumo bastante. Y estoy bastante agradecido de que al menos haya un poco más de diversidad, ¿no? No me parece mal, yo tampoco quiero parecer aquí que estoy en contra del trap ni nada, yo no estoy en contra de nada de ese estilo, es decir, cada uno escucha y consume lo que quiera, lo que sí que me gusta es que haya un poco de compensación, y en ese sentido, pues toda la escena esta de Griselda, Alchemist, Freddie Gibbs, etcétera, que ha sido comentando, pues aporta muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el Piñata es uno de los grandes clásicos de esta década, ¿no? Bueno, de esta década, de la pasada. Es un clasicazo, es un muy buen disco, muy bien cerrado, más que, en mi opinión, el Bandana. Ya, creo que ya no es tan fuerte, la pegada no es tan importante, pero viene a ser como un Bad Villaini 2, ¿no? Hecho con el Freddy y esos. Hay que reconocer que todas esas piezas que se hayan salido en la época en que han salido, pues, y que hayan tenido el éxito que además hayan tenido, porque recordemos que el Alchemist y el Freddy han sido nominados a los Grammys, quiere decir que tampoco es moco de pavo, o sea, la repercusión y la importancia que se le ha dado a nivel también industria, por así decirlo, no ha sido pequeña. Y eso es una cosa que es muy satisfactoria, ¿no? En cierta forma, yo intentaría evitar un poco hacer comparaciones de lo que es Estados Unidos con lo que es España, porque creo que son escenarios bastante distintos, pero bueno, es cierto que todo lo que allí se está proyectando acaba llegando aquí y nos acaba ayudando a todos, a los que estamos aquí en la escena, a acabar de volver a dar un poco de vuelta. Aquí también en España estamos viendo un poco un cambio, donde se está volviendo un poco más, se está dejando ya un poco más de lado, o no sé si dejando de lado, pero está volviendo a resurgir más el rollo boom bap, y tenemos peña pues como el Ergo, como el Peque, ¿no? Que están ahí un poco defendiendo toda esa línea, y están generando pues sold outs, o las niñas del corro, por ejemplo, están generando sold outs y están generando un movimiento de gente muy importante, muy interesante, que hace unos años, tan solo 5 añitos, ese tipo de música no sé si la hubiésemos visto pegar tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido es satisfactorio ver que se vuelve un poco a todo eso. Desde mi punto de vista, creo que aún hay mucho trabajo que hacer y hay que explicar muchas cosas, porque creo que independientemente de esos 4 o 5 grupos que lo están pegando y que lo están haciendo muy bien, creo que el público tiene que bajar un poco más al barro, tiene que aprender un poco más
¿vale? Yo creo que esas referencias o esas cuestiones tienen que muchos MCs estamos intentando defender, tienen que calar un poco más y la gente tiene que conocer un poco más el rap yankee de ahora y el pasado para acabar de dar quizá los props que muchos artistas, ya no hablo por mí, hablo de otros artistas dentro de la escena underground, se necesitan y se merecen. Entonces, pues bueno, creo que aún hay un trabajo que hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que la perspectiva es más positiva que hace unos años para acá, donde decías, brother, que es que al final todo es reggaetón, ¿no? Pues bueno, parece ser que no todo es reggaetón y que sí que hay un montón de gente que sigue apoyando pues unas baterías crudas ampliadas, ¿no? Y un tío o una tía escupiendo rimas encima, ¿no? Y entonces eso es bastante satisfactorio y abre una puerta se puede visualizar un escenario bastante interesante. Yo creo que al final lo mejor que podría pasar dentro de la escena española, o incluso que creo que es lo que está sucediendo en Estados Unidos, es una mayor democratización del sonido, ¿no? Y que al final que haya mucho más, ¿cómo decirlo? Un abanico mucho más amplio para ofrecer y que el público sea capaz de absorber todo ese abanico. ¿Vale? Porque lo que sí que hemos visto tradicionalmente en el público de España es que no ha tenido esa capacidad de absorber ese abanico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que algunos artistas se han quedado más relegados, ¿vale? O que a lo mejor no han tenido la notoriedad que se merecían porque el público o no ha comprendido su música o simplemente estaba, entre comillas, distraído por gente que era un poco más mainstream y que les copaba un poco, ¿no? Eso lo hemos visto tradicionalmente en España, ¿no? Sabemos que había unos grupos que han sido como muy famosos y ha habido otros grupos que, pese a ser muy buenos, no han tenido a lo mejor ese hype que se merecían, ¿no? Esos reconocimientos que se merecían. Entonces yo creo que el trabajo que se tiene que acabar haciendo ahora es el hecho de que la gente acaba viendo, ¿no? Esas caras que realmente están haciendo buena música, pero que a lo mejor no tienen el mismo hype que pudieran tener otros, ¿no? Entonces, eso es un mensaje ya más para el público, de no os quedéis tanto en la superficie, intentad bajar un poco más para abajo y encontraréis cosas muy buenas y que os van a gustar mucho y que a lo mejor incluso os identificaréis más aún, ¿no? Porque a lo mejor son propuestas como más específicas. Si nos quedamos en la superficie, pues al final que se generan escenas de 4 o 5 grupos y ya está, ¿no? En América no pasa eso, por eso digo que el escenario no es lo mismo. En América tú puedes ser, entre comillas, una don nadie y tener tu hype y tu base, ¿no? Y poder ir a sitios y llenar, ¿no? Sin necesidad de tener unos grandísimos números. ¿Por qué? Porque la gente apuesta por muchos, no apuesta todo a un único grupo, ¿no? Apuesta a un abanico entero y la gente baja al barro y se va a ver a toda esta gente en un directo y todo esto, ¿no? Que al final yo creo que es de las cosas más importantes, ir a los directos y participar y también conseguir comprar los discos, los físicos, etcétera, etcétera. Es lo que realmente ayuda a los artistas independientes a continuar y a proyectar, ¿no? Bueno, es un escenario que es positivo, pero que aún no tenemos el camino que recorrer, en mi opinión, ¿eh? ¿Y crees que, bueno, eso que has comentado estoy totalmente de acuerdo, pero como hablo muchas veces con gente, no es algo que se circunscribe al rap o a la música urbana, sino que quizás Estados Unidos tiene muchas cosas malas, pero una cosa que a lo mejor no es tan mala y que de la que deberíamos aprender es a apostar por cosas antes de que lo peten, ¿no? Porque tanto como el público, si nos vamos al caso de la música y en concreto de nuestra escena, tanto como público, promotores, etcétera, managers, sellos, parece que solo apuestan a algo que yo lo entiendo desde un punto de vista de, bueno, de pereza o de ignorancia por parte del público y de negocio por parte de quien va a invertir en eso, promotores, salas, etcétera, sellos, lo que sea. Claro. Yo entiendo que apuestes por algo que ya está funcionando y le dices, oye, yo te cobro un 10%, pero te meto en festivales y tal, pero ya están funcionando, ya están llenando salas, son autónomos, ¿no? Entiendo que no lo hagas con alguien que todavía está por despegar, pero es lo que falta, precisamente es lo que has dicho tú y es lo que falta y es lo que ojalá esa mentalidad que es verdad que la tienen mejor allí que aquí en ese sentido, venga, y yo no sé si una de las formas que a lo mejor se está empezando a ver, pero no se ha institucionalizado del todo, y no sé qué te parecerá, porque implica un poco de mestizaje el hecho de que, pues, por ejemplo, en Estados Unidos un tío como J. Cole, que es un liricista clásico, o sea, claro, en ese sentido, aunque tenga muy buenos números y tal, nunca mete colados en sus discos, siempre tiene unos beats muy rap y el tío rapea,
pero luego ha empezado sobre todo un tiempo a esta parte, yo creo que ha sido una apertura más reciente, pues hacerse un tema con 21 Savage o con, yo que sé, un trapero, con Lil Uzi Vert o con gente de este tipo que no son nada liricistas, que representan esa otra faceta del rap, pero que también tienen un público amplio y tal. Yo no sé si ese tipo de estrategias comerciales, que al final, bueno, quedan temas que pretenden como abarcar a más público, ¿no? Al público de ambos artistas, también pueden ayudar, como tú has dicho, no tiene nada que ver nuestra escena, pero no sé si haciendo ese tipo de cosas aquí la escena mejoraría o tú no eres partidario de eso. Yo lo que sí estoy viendo es que la gente, por lo menos a título de personal, yo cada vez empiezo a ver más raperos clásicos, ¿no? Tratando con, a lo mejor todavía no se hacen temas, pero bueno, tienen una buena relación con gente que hace prácticamente reggaetón y cosas así, o sea, incluso se lanzan props en las redes y demás. Veo que no hay esa separación de géneros que podía haber hace 10 años, ¿no? Para mí es positivo, pero no sé si deberíamos llegar hasta el punto, eso te lo pregunto a ti, o cómo lo ves tú, de hacer esa mezcolanza para ver si así se abarca más mercados y a ver, pueden surgir otros artistas de un género colgándose de otros géneros, no lo sé, no sé cómo ves tú todo esto que te estoy comentando. Vale, a ver, yo lo que te diría es, bueno, primero de todo, yo no estoy a favor del mestizaje, es decir, que cada uno se haga la música que quiera hacer y como lo quiera hacer, y si quieren juntar géneros, que se junten. Yo a lo mejor, en mi punto de vista más personal, quizás soy un poco más estricto y a lo mejor no sé hasta qué punto podría hacer estos mestizajes o no, ya no sé, tampoco me he encontrado mucho con propuestas de ese estilo, creo que la gente más o menos sabe por dónde tiro, pero bueno, que está bien, que cada uno sea libre. Lo que pasa es que yo creo que esa no es la forma exactamente de hacer prosperar más todo el conjunto. Yo creo que es lo que has comentado antes, que son salas, son managers y son promotores y son toda esa gente de detrás que está ayudando a que los artistas se proyecten, ¿no? Muchos artistas que nosotros podemos ver, que decir, en redes, que tienen mucho hype y que realmente funcionan muy bien y llenan muchas salas, realmente tienen figuras detrás que les están ayudando a entender el negocio, que tienen contactos, que les ayudan a hacer los bolos en según qué salas, que consiguen mejores precios, mejores condiciones, mejores vías de publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos que esa gente también apueste un poco más por figuras, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que has dicho tú antes, a lo mejor ellos, no sé si es porque ya, a lo mejor... y esto en España sucede, hay una industria que está un poco envejecida, que no ha sabido a lo mejor renovarse a la velocidad en la que se están renovando los tiempos, pues streaming, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor tenemos una serie de gente que a lo mejor es más conservadora dentro de la forma de entender la música, entonces no arriesgan tanto, no apuestan tanto por artistas más emergentes, y eso lo estamos viendo, como artistas que llevan muchísimo tiempo siguen teniendo muchísimos apoyos por parte de la industria, mientras que los nuevos les está costando cada vez más, ¿no? Yo tengo ejemplos concretos y precisos de salas que nos han dicho a nosotros cuando hemos querido montar cosas que no, que rap no, porque te destrozan la sala, ¿no? Que, ostras, hemos hecho un bolo, ostras, qué bien, que para ser rap la gente pues no ha estado tranquila y no ha destrozado nada. Entonces hay unas percepciones de decir, joder, aquí va a venir una gente a ver un bolo de unos artistas, se van a tomar sus cervezas, se van a tomar sus cosas en tu sala, ¿qué te piensas que van a pegarle fuego aquí esto, cómo va, ¿no? Entonces hay una percepción muy de esto que sigue muy anclada, quizá por eso, ¿no? Porque los dueños tienen unas ciertas edades y tienen unos prejuicios o algunas cuestiones que no lleva a acabar de entender, pero es como eso, ¿no? Eso es bastante limitante también, ¿no? Y luego hay una cuestión también que es una cuestión de base de un público que necesita implicarse un poco más. Y nosotros hemos visto, gracias a Terceras, hemos visto que si tú le ofreces la posibilidad de implicarse, la gente se implica. Es decir, si tú editas a gente que a lo mejor ha sacado solo un álbum y que no ha hecho mucho y tal y cual, la gente se va a implicar, la gente va a apoyar eso. Hay unas ganas de apoyarlo, ¿no? O sea, si tú das las vías, la gente va a ir y va a apoyarlo. Pero es difícil conseguir esas vías, por ejemplo, pues yo que resido cerca de Barcelona, pues por ejemplo en Barcelona es difícil conseguir estas vías porque las salas no proporcionan estas, no son tan fáciles de convencer, ¿no? Decirle, oye, tranquilo, tío, que va a venir de Peña, que va a Palmas, que eso es difícil de llevarlo a cabo, ¿no? Ya no te digo a un nivel nacional, hay según que provincias, que comunidades autónomas, que se antoja muy difícil montar nada ahí, porque por esos prejuicios o porque directamente la gente dice es que no va a venir ni el tato. Bueno,
tenemos que arriesgar un poco nosotros para que después veamos si las cosas funcionan realmente o no funcionan. Necesitamos un poco un apoyo directo también de la gente que es más público base y entonces al final acabaremos creciendo todos más, ¿no? Lo que decías tú, ese sentimiento de Estados Unidos, de la gente que apoya las cosas antes de que lo peten, ¿eh? Eso es importante que esté en España porque va a ayudar a muchos artistas a realmente poder expandir su obra. Pensad, por ejemplo, que un artista independiente del streaming, tú le compartes una story o le compartes tal, vale, está muy bien, eso ayuda, pero ese va a ayudar a difundir, no a que esta persona coma, por ejemplo, de ello, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos encontrar gente en España que tiene un calado medio, que tampoco son la hostia y que puedan vivir de la música? Esto se hace como impensable, aquí tienes que ser como el puto KCO, ¿sabes? Para comer de esto o no, entonces no comes de esto, ¿sabes? No hay un punto intermedio, no hay un entorno donde gente en un underground medio pueda vivir de la música y entonces hacer más música. Pensad que vivir de la música facilita al artista hacer más música. No vivir de ello implica que el artista tenga que tener otro trabajo, se le consuma tiempo y al final se acabe dejando. Y tenemos ejemplos en España de buenísimos artistas que al final han acabado dejándolo. Un ejemplo, por ejemplo, que se me ocurre es Elso Rodríguez, buenísimo en sí, que al final lo ha acabado dejando porque posiblemente si esta persona hubiese tenido el apoyo económico que su música se mereciera, pues a lo mejor hubiese podido dedicarse mucho más y a lo mejor su percepción, no lo sé, no lo conozco, tampoco quiero hablar en nombre de nadie, pero a lo mejor su percepción hubiese sido distinta y hubiésemos podido seguir teniendo piezas suyas, ¿sabes? Seguir teniendo álbumes o EPs o temas suyos. Y no se ha podido hacer por eso, porque está como mal repartido en ese sentido, ¿no? Y yo creo que aquí también hay un tema conciencial de todo el mundo, de acabar diciendo, bueno, vamos a intentar apostar todos por lo que podamos. Insisto, y hay una parte del público que está muy concienciado con esto y lo hace. Y realmente lo hace y va y te compra la física y nosotros que estamos distribuyendo decimos, hostia, pues es que mira a estos artistas y que en realidad pareciera que no los iba a conocer nadie y joder, pues van sacando sus copias, ¿no? Y ellos van recibiendo su dinero y tal, que a lo mejor no es la rehostia, pero sí que motiva, ¿no? A seguir a continuar haciendo cosas, ¿no? Es decir, hay una recepción de lo que a nosotros nos gusta. Por eso ahí creo que el físico, el hacer directos, la presencialidad, la industria clásica de toda la vida tiene que seguir estando presente, ¿no? Y que eso ayuda mucho al artista independiente. El poder vender el vinilo, el poder vender la cinta de cassette o el CD, o el ir a un sitio y que la gente vaya y que tú lo palmes, ¿no? El bolo, por así decirlo, aunque a lo mejor luego no ganes una morterada o no ganes nada. Pero como mínimo no has palmado y entonces ya pues te ayuda a ti a ir haciendo nuevas inclusiones. Creo que es algo importante y que bueno, siempre hago el mismo mensaje, ¿no? Intentemos entre todos que esto sea posible. Si no, pues bueno, veremos cada vez más una polarización, ¿no? De los artistas, de los que están más arriba y de los que están muy abajo. Y de repente a lo mejor uno de muy abajo tiene la suerte de que pega un pelotazo y que muchas veces es una cuestión de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, hacerlo adecuado y tener como la suerte de que eso conecta y ese entonces ya puede subir de escala, ¿no? Yo creo que lo que hay que generar es más progresividad en todo, ¿no? Y no gente que sea muy de base y gente muy arriba. Es un poco mi percepción de cómo es esto. La solución, pues eso, que artistas, que promotores, que salas, que managers bajen un poco al barro también. Y luego ellos también verán que realmente la gente está dispuesta a invertir en artistas emergentes y en gente más underground. Están dispuestos a hacerlo. Lo que pasa es que esa gente también necesita una ayuda, porque por solos es muy complicado. Siempre acabas dejando algo de lado. Yo lo veo, porque que si los diseños, las redes sociales, la promoción, el boca a boca, el producir, el mezclar, el masterizar, el hacer los vídeos, fundamental hacer muchísimos vídeos, tal, llega un momento que es imposible, no se puede llegar a todo, ¿no? Entonces, también la situación del artista que tiene que pagar los bits, que tiene que pagar las mezclas, que tiene que pagar el vídeo, etcétera, hace que haya una inversión muy grande, a lo mejor con un retorno pequeño. Yo creo que aquí hay que equilibrar un poco toda esa situación y entre todos podemos ayudar un poco
poco a que esto sea así, ¿no? Independientemente de si hace boom bap o si hace trap o si hace reggaetón, ¿eh? El ejemplo es el mismo para todos, porque al final es un entorno underground a gente que quiere, pues, proyectarse un poco más, ¿no? No hace falta ser el puto Bad Bunny, ¿no? Pero sí que podemos llegar a un entorno donde la gente esté más o menos cómoda y encuentre, pues, que muchas veces, y es triste decirlo, tiene sentido hacer música, ¿no? Porque hay gente que hasta se plantea decir, hostia, ¿tiene sentido que yo haga música? Para mí siempre tiene sentido, ¿vale? Porque es la creación de un arte y una expresión individual o colectiva. Pero hay gente que esta se plantea, ¿no? Decir, hostia, ¿tiene sentido que yo siga haciendo música si no consigo llegar, si no consigo que la gente tal? Pues intentemos evitar esos pensamientos sobre los artistas, que al final son personas y que muchos de ellos tienen grandes inseguridades respecto a lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, poco chapa todo esto, pero creo que es un poco la idea que quiero transmitir. Totalmente, estoy de acuerdo y además eso, aparte de la infraestructura, luego el consumidor tiene más poder del que cree, tanto en la música como en otros ámbitos de la vida. Pasa que a Sí, veces nos parece que no, pero sí, o sea, muchos consumidores sí hacen un cambio y es una forma de, lo que tú dices, de evitar, haciendo el paralelismo de que el rico sea cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre, el plano exacto, musical, ¿no? Y que es un exacto. poco hacia lo que tiende la sociedad. Aparentemente también hay estudios que dicen que es algo que antropológicamente hay cierta tendencia en los núcleos de personas y demás, porque el que acapara tiene más recursos y más capacidad de seguir acaparando y el que no se queda cada vez más desamparado. Entonces eso, en la medida de lo posible intentemos evitar eso y súper de acuerdo con todo lo que has dicho. Te iba a preguntar una cosa que yo creo que la has respondido ya de alguna manera, que es antes comentabas que tú eres más bien, o que no eres tan rápido como te gustaría o como otros artistas a la hora de crear, a la hora de hacer tus letras, a la hora de hacer tus beats. Y bueno, la pregunta es obvia, yo creo que la respuesta ya, eso, la has dejado caer en algún momento, de si tú crees que penaliza el hecho de no ser rápido hoy en día, de no sacar una cantidad de material bastante potente, tal y como están las cosas hoy en día. O sea, hoy en día no sé qué seas, pues es un Drake o no sé, alguien súper estrella, no te vale con sacar un disco al año o cada 2 años, sino que tienes que estar constantemente en el candelero, pero eso, claro, lleva un trabajo. Me imagino que estás de acuerdo y que es un poco una lástima también el que penalice el no ser un tío que va porque cada uno tiene su ritmo y has dado con una clave de que, claro, el que no se está dedicando a esto tiene un hándicap ahí brutal con respecto al que se puede tirar todos los días 8 horas en estudio, ¿no? Claro, claro. Esto es muy paradigmático de la situación actual en la que vivimos, porque antiguamente era muy habitual que los grupos o los artistas tardasen entre 2 y 3 años, a veces 4, en sacar un siguiente álbum, porque tú sacabas tu álbum y luego te hacías tu gira, por así decirlo, ¿no? O intentabas mover el álbum y después es cuando acababas tu gira te ponías a hacer nueva música, ¿no? Y entonces pasaba un lapso de tiempo bastante, bueno, pues eso, 3, 4 años entre álbumes, era algo relativamente normal. De hecho, el rap tiene una característica que es una música que es sencilla en la medida de que no requieres, por ejemplo, de 5 tíos tocando un tema, ¿no? Y por lo tanto solo tienes que coordinar un beatmaker y un MC, por así decirlo, o un DJ y un MC, y entonces es más fácil de llevar a cabo, ¿no? Entonces, hay entiendo que es mínimamente normal el poder sacar música con más frecuencia, pero sí que evidentemente yo creo que te penaliza el hecho de no ser tan rápido y el no estar constantemente siendo trendy, ¿no? Y el poder estar todo el rato ofreciendo. ¿Eso en qué ha derivado? En la disolución absoluta o la destrucción casi absoluta del formato álbum. Ya a nadie le interesa estarse 1 año y pico haciendo un álbum, prefieren estar cada mes lanzando un tema distinto, ¿no? Y al final tienes 14 temas o 12 temas, que es como un álbum, ¿no? Y durante un año estás cada mes lanzando un tema y tal. Vale, me parece una opción que a algunos les funcionará, a otros no. A mí me gusta escuchar un álbum de un inicio a un final. Para mí es importante la progresividad y es importante. Creo que siempre he pensado que un tema en sí
es como un cuadro, ¿no? Un lienzo que puede ser muy bueno y puedes disfrutarlo muy individualmente, pero que el álbum es la exposición completa del artista. Entonces, un artista cuando hace una exposición de fotografía o una exposición de pintura, hay todo un concepto que engloba todas las obras y las une entre ellas. Ese nexo, esos hilos conductores se pierden en el momento en que tú trabajas todo a medida de singles, ¿no? Y lo único que te queda de refuerzo es las redes sociales, ¿no? Tus stories o tus mensajes y tal y cual. A mí eso, sinceramente, es algo que no va 100% conmigo. Va más conmigo el estar callado o, bueno, evidentemente pues uno tiene sus redes y tal y va más o menos intentando moverlo, pero sí el hecho de no sacar mucha música durante un tiempo y luego venirte con un completo. Y esto lo leí en un mensaje que puso Niches One, que es un rapero latinoamericano, creo que es de Venezuela, y decía que no tienes que preocuparte de la gente que lanza un tema cada vez, sino preocuparte del que está callado y que luego te viene con un álbum, porque esas son la gente que realmente está trabajando en la sombra, ¿no? Y te viene con algo completamente fresco y completamente duro, ¿no? Y eso creo que también en cierta forma es así, porque el impacto que tú puedes hacer con un álbum y con un buen álbum bien trabajado, en una conceptualización grande, es más fuerte que el que puedes hacer con un single individual. Lo mejor sería estar a todo, como he dicho, ¿no? Haces tu álbum durante tu año completo y luego, mientras tanto, vas ofreciendo cierto contenido para que la gente esté más o menos activa. Pero yo sé que la gente joven hoy en día eso ya lo descarta, ya va directamente al sacar el tema suelto y tal y cual. Para mí es un error porque no te permite definirte gruesamente, ¿no? Pero sé que es la tendencia de hoy en día. Y supongo que si todo el mundo va a eso, sí, a ti te penaliza el hecho de estar callado o no sacar música durante X tiempo. Porque al final es como, ¿qué ha pasado con ese tío? ¿Se ha muerto? ¿No se ha muerto? Bueno, pues ya está, nos olvidamos de él, ¿no? Es una situación que me apena un poco en ese sentido de decir, hostia, hay mucha gente que está ahí de base, ¿no? Y que está haciendo sus cosas, pero que no tiene por qué estar todo el rato contándolo, ¿no? Y en redes y fotos en el estudio, y mírame esto en el estudio grabando y mirando no sé cuántos, pero parece que el mundo te obliga a ello, si no, acabas siendo diluido y también, no solo el mundo, es que claro, si nuestras formas comunicativas son las redes sociales y son el Twitter y el Instagram y el Facebook, bueno, el Facebook ya no tanto, y el TikTok o lo que sea, claro, el hecho de tú no estar constantemente generando un contenido, esas redes te perjudican a ti porque ese algoritmo te va bajando, ¿no? Si tú sigues, yo no sé en Instagram cuánta gente sigo, debo seguir como 1000 personas, es literalmente imposible que vea el contenido de esas 1000 personas. Instagram me ofrece los que más activos están o los que yo más tiempo me paro a mirarlos, ¿sabes? Y generalmente hay una correlación entre ambos, ¿no? De cuanto más contenido ofrecen, más tiempo estás tú viéndolos. Entonces, claro, aquí hay una rueda en el que el canal comunicativo principal de los artistas más underground es un canal que te obliga a estar ahí, constantemente. Entonces, bueno, eso perjudica, yo creo, en gran medida a la música, llegando a lo que mucha gente habla de fast food music, ¿no? Entonces, creo que eso nos perjudica mucho. Yo ahí vuelvo a hacer un poco de instar un poco al público a esa responsabilidad de decir, bueno, chicos y chicas, no os centréis solo en la gente que está constantemente activa, también hay gente que está trabajando y que vendrán con algo, ¿sabes? O que por su vida personal no pueden estar haciendo un tema mensual, que es bastante trabajo, ¿eh? O sea, hacer un tema al mes tienes que dedicarle bastantes horas y bastante tiempo a que la cosa funcione si quieres que sea más o mínimamente bien, ¿sabes? Pues no sea una puta mierda, básicamente, pero es la creación del beat, es la creación de las letras, es la grabación, es la mezcla, es el máster, es luego si encima le quieres hacer un vídeo no se hace de un día para otro, generalmente, si es mínimamente chulo el vídeo, entonces, bueno, coño, hay un trabajo ahí detrás que implica mucha dedicación. No todo el mundo puede permitirse eso, ¿no? Porque hay que comer también, hay que pagar el alquiler, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, es una situación que nos ha tocado vivir, que las redes sociales están muy bien porque me ayudan a mí a proyectarme a peña de Perú, que a lo mejor jamás lo hubiesen escuchado de otra forma si no fuera por las redes sociales, pero luego tiene ese hándicap de decir, hostia, es que
entras en un bucle que mal, o sea, si no estás ahí todo el rato, vas bajando, y todas son iguales, todas las putas redes, Spotify también es una red social, no lo olvidemos, o sea, todo es igual, si tú no estás ahí, vas empeorando. Entonces, bueno, intentar buscar el equilibrio, yo creo. Pero claro, siempre va a haber un puto loco que va a estar sacando un tema a la semana, ¿no? Entonces ese te va a joder todas las estadísticas. Si todos más o menos fuéramos más o menos racionales, pero no, va a haber uno que va a estar ahí y luego va a haber otro que va a estar 3 años y no va a sacar nada y luego va a sacar un de esto. Pues ese que está 3 años a lo mejor echarle una mano también, los que estamos ahí de base, ¿no? Consumidores, por así decirlo, también echémosle una mano al tío que está 3 años, que joder, se la ha currado durante 3 putos años. Totalmente, sí, pues me has contestado con creces y súper interesante y bastante de acuerdo, vamos. Yo creo que hasta la gente que está en la rueda y que está cumpliendo escrupulosamente con lo de sacar un tema cada 2 o 3 semanas, están un poco hasta el Pepe, vamos, incluso Ya, es que eso es algunos duro, ¿eh? me han dicho, mira, yo es que necesito estar en ese formato y porque mi público es así, es como yo me lo he montado, es a lo que está acostumbrado la gente que me escucha, pero claro. para mí es un currazo y es un agobio importante, claro, porque al final tienes aquí el aliento de las plataformas y del público que se olvida rápido, etcétera. Pero bueno. Claro, aquí hay un pequeño comentario. Eso le pasa mucho a los creadores de contenido, a los youtubers, a la gente que hace podcast, a la gente que hace, pues, a ti mismo te debe pasar un poco también, ¿no? Es decir, o sea, necesito estar generando nuevo contenido y eso a veces es un poco un estrés porque no siempre, a ver, en el caso concreto de la música yo lo veo aún peor porque estamos hablando de algo que es arte. Entonces, tú no puedes crear arte a cascoporro constantemente, ¿no? Al final necesitas estar en un mood y tener una serie de también cosas que contar, sentimientos que contar o experiencias, vivencias. No te puede pasar 3.000 millones de cosas cada semana, ¿no? Estadísticamente es muy complicado, ¿no? Que tú tengas algo que contar nuevo cada día, ¿no? Es realmente complicado, o algo de interés. Entonces, eso, claro, lleva una rueda que al final quien acaba siendo más perjudicado es la música. Y esto lo estamos viendo muchas veces de que, hostia, se están sacando algunas cosas que digo, hostia, tío, se podría haber trabajado un poco más, se podría haber hecho un poco más tal. Pero es esa rueda que te obliga, ¿no? Es que si no estoy aquí, porque mucha gente se ha visto atrapada de me he comprometido a cumplir ciertos números, me he comprometido en ciertos contratos, en ciertas cuestiones, a hacer tanto, en tanto tiempo, y ahora estoy pillado y tal, y eso, hostia, creo que la parte de la industria también tendría que ver que estamos hablando de un arte, y eso creo que esa falta de sensibilidad en ese sentido es un poco alarmante. Es decir, chicos, intentamos que esto es arte, esto es algo que tiene que expresarte, que tiene que emocionar, que te tiene que poner contento, triste, pensativo, melancólico, tiene que generar unos sentimientos y que no es tan sencillo, no somos máquinas de generación de sentimientos, ¿sabes? Eso es complicado. Yo ahí soy un poco pesimista en ese sentido, porque pienso que mucha gente se está olvidando de esto, de que la música es un arte y lo ven mucho como una plataforma para ser famosos y tal y cual. Y esto me entristece un poco porque no veo discursos que vayan muy en contra de esto, ¿sabes? Veo pocos discursos así. Entonces, bueno, yo intento siempre pregonarlo, pero claro, al final yo soy quien soy y a mí me conocen en mi casa y ya está, ¿sabes? Pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? No, sí, es importante también, quizás no hacerlo de manera muy explícita, pero hoy, por ejemplo, han sacado Carter y Eric Hervé han sacado un EP conjunto y es un poco una gente que va muy en esa línea, ¿no? De un rap mucho más referencial, profundo, fuera del mainstream totalmente, que por cierto estarán aquí presentándolo, pero esa gente quizás no lo hace tan explícito, sí que pueden pegar sus tiritos o sus pullas a que, pues eso, al típico que se hace famoso o utiliza la música como plataforma para hacerse famoso o ya es famoso y aprovecha para hacer música porque parece que cualquiera lo puede hacer y que vale todo. Me imagino que sí, que tienen líneas claramente dirigidas a eso, pero ya el mero hecho de hacer las cosas que hacen, como las hacen y lo que cuentan, aunque no sea un ataque directo, ¿no? Quizás en tu caso también lo mismo, me estás dejando claro que eres de otro bando o estás haciendo otra cosa y ya es una contraposición a esa forma de entender la música, la industria, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí va vuestra labor.
Sí, yo creo que Franco Carter, en ese caso concreto, Eric Hervé sí que es una gran persona, sí que ha ido sacando sus singles y tal, y de cierta forma ha ido, creo que fue el año pasado, ¿no? Ha ido sacando como una al mes y tal, que yo sé que muchos ya lo tenía pretrabajado, ¿no? Pero, por ejemplo, Franco Carter sí que es un vivo ejemplo de lo que yo es una persona que le he visto muy pocos singles, le he visto muchos trabajos, ¿no? Álbums, serán más largos, serán más cortos, o lo que sea, pero al final son paquetes, ¿no? Y esto me parece de puta madre, la verdad, o sea, me parece muy adecuado. Y es un claro ejemplo de lo que estábamos contando, ¿no? Y al final sí, hay gente que defiende este formato, por ejemplo, SD Kong también es una persona que ha hecho muchos, este año, estos 2 últimos años, los 3 últimos años, ha sacado muchos álbumes y encima todos los ha ido sacando en físico, lo cual yo también animo mucho a la gente a que lo vaya sacando en físico. ¿Y por qué? Porque es una forma en la que implicamos directamente al público. Pero sí hay gente que lo está haciendo, pero claro, y eso a mí yo lo agradezco mucho. Pero claro, la tendencia es difícil de luchar, ¿eh? Digamos que estás intentando remontar una ola que viene fuerte. Viene fuerte. Totalmente. No, y en el caso de Franco Carter, yo cuando lo hablaba con él me dice, yo ya sé que esto me penaliza, pero es que me da igual. Es mi Ya. forma de trabajar y ya está. Y no me voy a plegar a nada porque no me sale ni me apetece ni nada. Entonces, esa es la otra alternativa y la otra opción, ¿no? De Sí, decir, "Oye, sí, sí, sí. yo hago esto como me gusta y ya está, no me voy a plegar a esto". Y luego está la gente que sí, que a lo mejor se quiere hacer o quiere sacar un dinero, quiere hacer una carrera profesional y dice, no, es que tengo que pasar por el aro y ya está. Y otros que incluso lo disfrutan. No sé hasta qué punto o cuánto tiempo puedes disfrutar esa caña, porque al final eso se convierte en una especie de trabajo en cadena que acaba, me imagino, en cualquier caso no siendo satisfactorio, ¿no? Pero durante un tiempo, gente que a lo mejor tiene mucha facilidad para sacar material o va muy rápido o se está teniendo la suerte de dedicarse exclusivamente a esto, al Exacto. principio igual lo disfrutan, pero sí, sí, vamos, es jodido, es jodido. Bueno, sí, al final cada uno sigue un poco como sus estrategias. Lo que a mí no me acaba de gustar es buscar, pues eso, ¿no? Creo que la palabra adecuada es estrategia, ¿no? De buscar una estrategia concreta para llegar a más gente, para gustar más, para más tal, no sé qué. Bueno, yo creo que al final tú tienes que hacer tu música como tú la sientas y como tú la vibres y en el momento en que tú la sientas y tú la vibres y ya está. Y cuando estés listo, por así decirlo, la publicas porque al final publicarla también es un paso de ser músico. Eso yo sé que hay mucha gente que hace mucha música y no la acaba publicando. Publicarlo también es un paso de el exponerse, el que la gente te vea, tal, también es un paso que el músico tiene que sufrir, pero hacerlo cuando a ti te venga en gana, cuando tú estés preparado y cuando tú quieras y cuando lo disfrutes y cuando digas, vale, ahora lo voy a intentar hacer. Porque yo también he vivido momentos en los que me he querido presionar en exceso y eso ha sido muy contraproducente para mí. De hecho, he entrado en bloqueos, tope de bestia, del rollo, estar 4 meses sin hacer nada de música y agobiarme solo de pensar en hacer cosas de música porque me había como exigido unos timings quizá un poco no realistas, ¿sabes? Entonces, pues bueno, vamos a intentar hacer las cosas como nos nacen y como nos fluyen y no intentar imponernos porque al final hay otra peña que no, a lo mejor no tiene nada que ver con la música decidiendo por nosotros. Yo creo que eso no debería ser así. Totalmente. Y luego una cosa buena que tiene en lo de la viralidad y tal es que te puede tocar con cualquier cosa. Hace poco Claro. se ha vuelto súper viral y ha entrado en las listas de Estados Unidos un tema de Kevin Gates del 2013 por un TikTok. Y de repente Ya. está en todos lados. Y el tío, y era una mixtape perdida de por ahí. Y bueno, le han hecho una gracieta con un pureta ahí bailándolo y tal. Y ahí se ha quedado. Entonces, utilizar esa red, pero no tanto buscarlo, ¿no? Sino ir sacando el material y si te toca, te tocó y ya está. Eso también tiene sus partes buenas, esta viralidad y estas redes y estas plataformas y estos algoritmos de vez en cuando juegan a favor de uno, aunque... Hombre, está claro que para mucha gente a nivel, yo en mi caso personal directamente, sin el tema de redes y tal, hubiese sido difícil el poder proyectar tanto la música, hubiese sido muy difícil. Pues, por ejemplo, yo no vivo en una ciudad capital ni de provincia ni siquiera, entonces llegar a ciertos ámbitos hubiese sido literalmente imposible, ¿no? Y las redes me han facilitado, por lo tanto sí, hay una parte positiva que es que te permite tener tu escaparate ahí y que todo el mundo, por un coste bajísimo, tú puedas tener tu música que la escuchen en todo el mundo, ¿no? O sea, evidentemente es la parte positiva. Luego,
y el otro tema es entrar dentro del juego, de la rueda esta, ¿no? De la masificación y demás, que yo creo que eso ya es otro ámbito, ¿no? Al final, pues cada uno tiene que hacer las cosas, yo creo, en el momento que le corresponde y como tiene que hacerlas, ¿no? Y disfrutarlas, sobre todo. Porque si no la disfrutas es como... Vaya esto. Y sí, evidentemente, un día pegas el petardazo, puedes pegar el petardazo, es lo que te he dicho antes. Estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y tener la suerte adecuada. Y ahí, pues pum, te cogen uno te hace un TikTok y no sé cuántos y de repente lo petas, ¿no? Pero bueno, yo creo que la aspiración del artista tampoco debería ser esta, ¿no? Sí que es también recibir una compensación a lo mejor económica y sobre todo de apoyo de la gente, ¿no? Que consume tu música, pero creo que al final el artista es artista porque necesita expresar y porque tiene que tal, ¿no? Y muchos artistas de la historia de la humanidad, de hecho casi los mejores artistas de la historia de la humanidad han sido reconocidos hasta después de muertos, ¿no? Entonces tenemos muchísimos ejemplos. Polo, sin ir más lejos, no lo conocía ni su puta madre y hasta que no se murió el tío estrellado en un coche, pues nadie le dijo que este tío era un genio, ¿no? Entonces, pues bueno, lo importante es hacer una cosa que te nazca a ti, que sea única y que sea algo que te representa y que es satisfactorio. Y luego si vienen números, vienen y si no, pues no han venido. Pero al final también dejas un legado. Oye, quién sabe si el día de mañana... la música es para siempre, ¿no? Quién sabe si el día de mañana, de aquí 10 años, mira alguien y dice, tío, mira este pibe ahí que estaba en Sabadell, no sé qué, y mira guau, qué guapo, tal, no sé, y de repente eso explota, o viene alguien de Latinoamérica y dice, mira este tío, tal, no sé qué, no sé cuánto, y de repente eres ultra famoso allí, ¿sabes? Bueno, pues todo se puede dar, pero lo importante, el fin no es ser famoso ni ser conocido, yo creo que el fin es crear una obra. Yo creo que eso es lo que mucha gente tiene que tener también en mente, decir, hostia, cread algo vuestro, único, es arte, ¿sabes? La música es arte, no lo menospreciemos en ese sentido. Sí, totalmente. Y sí, a eso me recuerda a una frase que dijo el Mía Amargo, con el que también estuve hablando, que se ha hecho medio viral, que es, Sí, vosotros no queréis hacer música, vosotros queréis ser famosos, ¿no? Y es un poco eso. Y sobre todo una clave que has dado, que es esencial, pero que se olvida muy a menudo la gente cuando está cuando está ahí grinding, ¿no? Está ahí buscando su pan y buscando pegarse y tal, que es la de pasarlo bien, coño. Si no lo pasas bien haciendo música, olvídate. Puede que se te atasque alguna cosa un día, puede que un día te dé un disgusto por lo que sea, pero en términos generales te lo tienes que estar pasando bien, sobre todo si no te está dando una pasta brutal, porque si no, claro. mal, o sea, y se va a reflejar además en la música. Y que haga cada uno. Si no lo estás pasando bien haciéndolo, seguramente, o es un alivio o es una forma de expresión, seguramente se note en el producto Sí. final, porque esa pureza o esa falta de pureza la nota el oyente, de alguna forma. Y ya por acabar y no robarte más tiempo y por desengrasar un poco, y me ha surgido una pregunta que se le hice también al Ochoa el otro día, pero en tu caso me resulta más interesante porque el Ochoa era como muy versátil en sus gustos y tal. Yo veo que tú escuchas de todo, pero tienes unas influencias, unas referencias muy marcadas, tienes una línea que te gusta seguir. Pero eso, por cerrar, cuéntame algún guilty pleasure que le llaman, alguna música que digas, nah, quizás no sea la calidad óptima, pero yo disfruto escuchándola a escondidas. Bueno, a ver, a mí me gusta, es complicado esto, porque yo al final como sampleo y tal, toco escucho muchas músicas y me influencio mucho en muchas cosas. A mí me gusta bastante, no todos, pero algunos temas, rollo banda sonora de anime japonés, porque yo consumo mucho anime también, entonces escucho algunas veces ese tipo de música y la verdad me gusta bastante. No es algo que no tiene nada que ver con todo ni lo que hago, ni lo que escucho, ni de dónde sampleo, ni nada, no tiene nada que ver, pero escucho bastante de esto y bueno, también para cosas... que mucha gente se piensa que yo soy muy cabezón y muy tal, y que yo solo escucho noventas. No es cierto, también escucho muchas otras cosas. Hay un tío que me gusta, ya lo he contado antes, me gusta mucho Bones, ¿vale? Por ejemplo, me gusta mucho a nivel de ya más rap, los PNL, los franceses estos me encantan, o sea, me parecen increíbles todo lo que hacen y los llevo bumpeando durante bastante tiempo. Incluso escucho algunas cosas de, por ejemplo, Drake, Extentation también lo escucho en algunos casos.
digamos que tengo mis playlists ahí escondidas de movidas como más nuevas y tal, y que las sigo escuchando y que me gustan y que las disfruto igual, ¿eh? Otra cosa es que luego a lo mejor yo vea una relación muy directa o menos directa con el rap o encaje más dentro de mi filosofía de concepción de la música, pero como piezas individuales me gustan mucho. Pop Smoke también lo he escuchado durante bastante tiempo, lo he estado bombeando fuertemente. Entonces, bueno, todas esas cositas las voy escuchando y también las disfruto. Lo que pasa que no, si miras ¿cómo decirlo? En un balance, en una balanza, pues claro, me pesa más lo otro, ¿no? Me pesa más lo otro y al final lo acabo a nivel de consumo, pues consumiendo muchísimo más, ¿no? Pero que sí, que también escucho este tipo de movidas más nuevas. Te digo, por ejemplo, los de PNL se escucha mucho aquí en casa porque a mi mujer también le gustan bastante, entonces los vamos poniendo ahí de fondo mientras fregamos o lo que sea y van sonando. Y luego, pues eso, pues movidas así como más pop japonesas y tal, también las escucho, sí. Algunas cosas bastante frikis que se salen bastante, pero sí, también consumo otras movidas de ese estilo. El K-pop este famoso, ¿no? Que está ahora en auge. Exacto, sí, bueno, eso ya quizá un poco demasiado, ¿eh? Pero sí mucha banda sonora de anime y tal, sí, eso sí que lo consumo mucho. El K-pop he escuchado cosas, ¿eh? He escuchado cosas y algunas cosas no están mal, otras son como, parecen como 7 temas en uno, ¿no? Va como cambiando mucho y mezclando muchas cosas para gustar a todo el mundo y se me antoja un poco extraño, ¿no? Pero sí, también estoy un poco al día de eso. Y luego, bueno, es curioso, a mí también me gusta mucho PNL. Es curioso que lo menciones porque es de los pocos grupos que está a nivel de forma de hacer las cosas totalmente fuera de los estándares Sí, eso actuales. también es una cosa que me gusta mucho de Y luego ellos. a nivel musical, pues son de las pocas cosas así que puedes decir realmente frescas o innovadoras que ha surgido en mucho tiempo. Entonces, yo creo que el puesto que tienen y el hecho de que sean tan transversales, ¿no? Que le puede gustar a alguien que pasa de la música urbana totalmente, pero de repente eso le llama la atención, y a alguien que está muy, muy, muy metido en el rap y también le mole, pues eso ya es un indicio de que es algo como mínimo especial, ¿no? Claro, es que al final hay música buena y hay música mala. Y cuando la música es buena, independientemente de si es más trap o más reggaeton o más no sé qué, no sé cuántos, reggaeton sí que no consumo mucho, pero no por nada en concreto, pero si aunque sea más trap o lo que sea, si la música es buena, da igual si es más de una cosa o más de otra. Y yo creo que PNL son buenos, hacen unos visuales muy buenos, tienen una actitud muy buena. Sí que lo veo muy rap en el sentido de que se ven como muy peña, muy barrio, ¿sabes? A nivel artista, cómo se comportan ellos y cómo se relacionan con su fanbase, con los medios y tal, también me parece excelente. Son gente que por ejemplo, ha donado un montón de pasta de que ha generado, la ha donado a centros cívicos de sus barrios. No sé, lo veo como una actitud de decir, hostia, muy bien todo, ¿sabes? Y la música que hacen es muy bestia, se deja de reconocer. O sea, no soy muy bueno en francés, el Desch Frères, el Dos Hermanos, ¿no? Ese álbum está muy guapo. Y es una cosa que se sale mucho del marco de lo que yo solo tiendo a escuchar, pero yo creo que hay que saber reconocer también las cosas que están bien hechas. Totalmente. Oye, pues mira, gracias, ha sido súper interesante. Eres de los invitados que he tenido que mejor se expresa. No sé si es algo que haces en tu día a día o una No, capacidad que tengo, tienes tengo innata, mucho pero, pánico. no, pero muy bien, muy bien, muy, muy bien articulado todo, ideas muy interesantes. Y nada, disfruta mucho la charla, espero que tú también. Sí, Y hombre, claro. esto lo subiré cuando me quiten el baneo de YouTube. Que tengo algún Sí, bueno, problema. ese tema no lo hemos tocado, pero al igual Joder, que nosotros necesitamos las redes sociales, ¿no? También se aprovechan un poco de eso, ¿no? Y también en un giro de los acontecimientos, que ya lo vi el vídeo que publicaste, en un giro de los acontecimientos, si no entras dentro de lo que ellos quieren, ¿no? Estás fuera. Entonces eso, vamos también el poder que le otorgamos a esta gente, ¿no? Ninguna red social te va a impedir que tú le compres el CD a un artista y lo disfrutes en tu casa. Eso también. Eso es lo importante. Yo soy muy de apoyar con merchandising también, porque como no soy friki, digamos, de los vinilos, CDs tengo, pero hace 1000 años. Mira, uno de los pocos que me he comprado en los últimos años es de PNL, justamente, tengo los Ah, dos, mira. pero por una cosa más de, no sé, de que me dio por ahí.
y digo, coño, es algo especial, creo que es una cosa que va aparte de todo, pero a los artistas a los que apoyo y tal me suele gustar, evidentemente, si son muy cercanos y les compro el CD, o como si sacan una caseta y la dejo ahí, ¿no? Pero me gusta más apoyar vía merchandising, camisetas, sudaderas, o pues si sacan un fanzine, cosas así un poquito más que que yo quiera tener el físico porque lo voy a utilizar. Un CD hoy en día no lo utilizo mucho y no lo hago a no ser que sea puro apoyo. Pero eso, si dan otras vías también, que eso es algo que tampoco hay que infravalorar, ¿no? Muchas vías con las que se están financiando los grupos y algunas muy originales y muy frescas, y cualquier vía es buena para apoyar a los artistas. Sí, sí, Así sí. que, y bueno, y dándoles un poco una plataforma hasta donde yo puedo, ¿no? Gente que quiera pasar y hablar un poquito de su material y de su mentalidad, como has hecho tú, súper interesante además, pues bienvenidos seáis todos. Así que nada, que eso, le reitero que muchas gracias, súper interesante la charla, el que se la vea ha quedado larga, pero el que se la vea va a tener material muy interesante para bucear, y te deseo ahí toda la suerte con los proyectos que tienes ahí en ciernes, y que lo que queda del año vaya un poco mejor que, que lo que llevamos. Sí, pues muchísimas gracias, Padre, por dejarme estar aquí y contar un poco mi filosofía. Para gente que nos ha estado escuchando y que no me conozca mucho, que sepa que en Tapes for Us, tapes4us.com, tienen ahí los trabajos de míos y de toda la gente del sello que los pueden disfrutar. Tengo aquí, por ejemplo, el vinilo de, no sé si se ve ahora, porque el vinilo de Shinobi, y que quedan ya muy poquitas unidades. Y que nada, que estamos nosotros aquí encantados de que cualquier persona que quiera disfrutar de nuestra música, de aprovecharlo, pues bienvenido sea. Y a ti muchísimas gracias por darme un altavoz para poder explicar todo esto. Al final me he enrollado mucho, he hablado mucho, pero bueno, lo he pasado muy bien. Muchas gracias por todo. Súper bien, estas son las charlas que molan, con bien de contenido y bien de material. Así que nada, se me cuida mucho y estamos ahí en contacto para lo que haga falta. Igualmente, muchísimas gracias, brother. Un abrazote, chao, Adiós. chao.